Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un placer saludarlos como siempre. Les quiero platicar hoy sobre las cajas manuales y las automáticas. ¿Estarán realmente las manuales en peligro de extinción? Iniciamos. En Zona 3, todo marcha sobre ruedas. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Sube el volumen de tu Auto Estéreo, con la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un placer saludarlos como siempre. Hoy Alonso anda en la Ciudad de México en un evento de Renault, lanzamiento de la nueva Coleos en México, de la que vamos a platicar mañana, hablando ya en términos de el paquete para México, ¿no? Cuál es el equipo destinado para el mercado mexicano y por supuesto también los precios para nuestro mercado. Mañana vamos a platicar con Alonso sobre este tema. Hoy de lo que quiero platicar es sobre las cajas manuales. Con relativa frecuencia me preguntan sobre si hay determinado modelo con caja manual. Por lo general estamos hablando de coches entre 250, más bien entre 300 y 400, 450 mil pesos. Esa no es la rebanada mayor del mercado mexicano. Sigue siendo la de los autos por debajo de los 200, 220 mil pesos. Pero es la segunda mayor, ¿no? Las que andan ahí entre 250 y 450. Y la gran mayoría de esos coches tienen cajas automáticas. ¿Por qué tienen cajas automáticas? La primera respuesta, y más clara, es el mercado, ¿no? A la mayoría de la gente le gustan las cajas automáticas, sobre todo en Norteamérica, ¿no? Las cajas automáticas empezaron encontraron su terreno fértil en Estados Unidos, donde el espacio, la comodidad y el torque, más que la potencia, son es lo que la gente prefirió elegir desde siempre, ¿no? De una manera tradicional. Torque, para los que no conocen, no están familiarizados con el tema, es la fuerza que mueve los coches desde cero hasta ponerlos en movimiento. Y la potencia ya los agarra en movimiento y los avienta un poquito más allá. O sea, el torque rompe la inercia, es una fuerza circular, por eso se llama torque. Pues de hecho, la palabra en español no existe, sería torsión o par motor, que es un término muy de ingeniería. Y la potencia, pues es tal cual, la potencia agarra todos los caballos disponibles de un motor y lo avienta más allá. El torque no se mide en caballos, se mide en libras-pie, en newtons metro, en kilogramos fuerza por metro, etc. Y esa costumbre estadounidense de la comodidad obviamente se permea hacia México y también un poquito hacia Canadá. Y el gusto del mercado local es por los coches automáticos. Además, como tradicionalmente las cajas automáticas han sido más caras que las manuales, el tema es visto un poquito como un tema de estatus, ¿no? Entonces, comprar un coche con caja automática es más aceptable socialmente hablando, es más nice que comprar un coche con caja manual. Entonces, la gran mayoría del mercado se va en esa dirección. Sin embargo, además del mercado, hay otro factor que está poniendo en riesgo las cajas manuales, que es la economía de combustible. Las marcas cada día tienen más presión por parte de los gobiernos, por parte de la autoridad en prácticamente todos los países, para hacer vehículos que consuman menos, que emitan menos gases contaminantes a la atmósfera, y eso se encuentra hoy en las cajas automáticas, ¿no?
cada día más ves cajas automáticas que consumen menos. La automática tradicional, la que conocemos de 4 velocidades, hasta de 3, es decir, digamos un Gran Marquis, si tú lo agarraras hoy y pusieras una caja manual, la manual sería probablemente más económica que esa automática vieja tradicional de 3 o 4 velocidades. Pero en la medida que las cajas automáticas van ganando más engranes, por lo tanto más velocidades, se van haciendo más económicas, ¿no? Van trabajando en un momento óptimo. Además son administradas por computadoras que entienden perfectamente a través de la velocidad del coche, de la presión que ejerces en el pedal del acelerador, de la inclinación del volante, etc. Todo eso se mide para determinar cuál es la mejor velocidad posible. Entonces, en una caja de 6 cambios, obviamente, ya es mucho más sencillo que una computadora encuentre una velocidad determinada para generar ese mejor consumo posible a una determinada velocidad. Obviamente, si una caja tiene 7 cambios, 8 cambios, 9, 10, incluso 11 cambios, como Honda está trabajando en un prototipo de caja con 11 cambios. La de 10 ya va a llegar en el mercado muy pronto, ¿no? Con Ford y ya la vamos a tener relativamente pronto en el mercado. Entonces, mientras más velocidades, más simple es para la computadora, insisto, determinar cuál es el mejor momento posible para tener un específico engrane, una velocidad determinada y así consumir menos. Las cajas CVTs, por ejemplo, que no tienen engranes, es una banda metálica o cadena que corre entre 2 poleas cónicas encontradas. Y por eso no hay engranes tradicionales y no hay las velocidades tradicionales. Esas también siempre están en un momento, digamos, más, en el momento ideal o cercano al momento ideal para el consumo, para mejorar el consumo de combustible. Entonces, las marcas están yendo en esa dirección. Sin embargo, las cajas manuales se mantienen en dos aspectos, ¿no? Se mantienen en 2 rangos de vehículos. Primero, los básicos, porque pues, es una caja todavía más barata de producir que la mayoría de las automáticas. Y en la base de la pirámide, es decir, es muy difícil encontrar, incluso en México es prácticamente imposible encontrar un coche con caja manual por menos de 160,000 pesos. Perdón, con caja automática por menos de 160,000 pesos, 170,000 pesos. ¿No? Prácticamente todos de ahí son manuales. Y como eso representa 0 a 200, 220 mil pesos, representa alrededor de 27, 28% del mercado. Y casi todos son manuales, significa que la gran mayoría de los coches en México son todavía con cajas manuales. Pero el otro nicho es realmente eso, un nicho. Son los vehículos deportivos, ¿no? Como un Alfa Romeo Mito, como un BMW M3 o M4 que la marca acaba de lanzar en México con caja manual, ¿no? O sea, son esos autos que hay un poquito de público para esas cajas manuales, pero incluso esos están cambiando a las automáticas. En ese tipo de productos, las cajas manuales están en vías de extinción, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más de eso, de las cajas manuales, automáticas, de supercoches, etcétera, ahorita que regresemos de un breve corte comercial. Nuestros teléfonos en cabina, 3122-4200, 3122-4266, el Twitter, @Zona 3 Noticias, la página de Facebook, Zona 3 Noticias, y el WhatsApp, para que nos manden sus comentarios y dudas, 33 18 80 76 41. Vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo y estamos platicando sobre las cajas manuales y automáticas, ¿no? En coches deportivos.
una caja manual obviamente es más rica de manejar, ¿no? Tú le sacas, tienes más control con una caja manual que con una caja automática. Tradicionalmente es considerada la manual más durable también que las automáticas. Sin embargo, eso depende mucho de la forma en que se maneje. Por ejemplo, si tú tienes el hábito de descansar el pie izquierdo sobre el pedal del embrague o del clutch, eso va a dañar la caja y el disco y va a hacer con que se descomponga más pronto. Si tú tienes también el hábito de sostener el coche en una subida con el embrague, o sea, acelerando un poquito y poniendo medio embrague, vamos, eso va a dañar el disco y va a hacer que la caja truene más pronto. Entonces, si esticas demasiado la caja y lo que haces cambios muy abruptos, o al revés, demasiado lento, no pisas muy despacito el pie y le quitas muy despacito, también, o sea, todos esos hábitos son malos para la durabilidad de una caja manual, pero tradicionalmente, sobre todo en motores chicos, las manuales duran más. Esta semana, para felicidad de los entusiastas, BMW anunció que empieza a venderse en México el M3, que es la versión deportiva de la serie 3 con 4 puertas, y el M4, la versión deportiva de la serie 3 con 2 puertas, con versiones con caja manual en México. El M3 sedán, bueno, todos los M3 son sedán, ahora el coupé es M4. El M3 va a costar 1.480.000 pesos y el M4 1.500.000 pesos. Entonces, si tienes dinero y eres entusiasta, pues ahí está, ya tienes esas opciones, ¿no? Pero los supercoches como Ferraris, como Lamborghinis, todos ya tienen cajas automáticas, porque son más rápidas además, ¿no? Hoy con las computadoras, esas transmisiones pueden hacer los cambios de una manera mucho más veloz que nosotros logramos pisar el clutch, cambiar, etc., ¿no? Entonces, van a empezar a desaparecer las cajas, sí, las cajas automáticas, sí, pero, van a empezar a desaparecer las cajas manuales, sí, pero es un proceso lento, es un proceso de arriba hacia abajo. También en la medida en que se mantenga, y debe mantenerse por un cierto tiempo todavía en el mercado, los vehículos más populares que usen motor de combustión interna, lo más probable es que las manuales resistan, ¿no? Sigan ahí en su funcionamiento, sigan ahí a la venta, porque es la base de la pirámide y la gente obviamente está, está acostumbrada a ello, ¿no? Vamos aquí a algunas preguntas. Armando pregunta si en el segmento del Elantra, ¿cuál ahorra más gasolina? Y si no voy a hablar de las cajas CVT, bueno, pues sí, ya hablé de las cajas CVT en el blog anterior. Son más económicas, pero también pueden ser un poquito más latosas. Si usas sobre todo velocidades constantes en carretera, velocidades altas y constantes, arriba de 150, 160, y te mantienes ahí por mucho tiempo, se pueden calentar y dejarte tirado. En el segmento del Elantra, considerando las versiones más equipadas, considerando la versión más equipada del Elantra, el coche más económico del segmento es el Toyota Prius, ¿no? Porque tiene un precio similar al Elantra más equipado, y el Prius básico andan alrededor de 340.000 pesos, 330 y algo, y con eso el Prius le gana por mucho, ¿no? Entonces, si tú estás ahí en ese segmento, es el más interesante, pero si estás en la base, si estás en un poquito debajo de los 300, probablemente el más económico ahí sea el mismo Elantra, ¿no? O el Corolla, serían, digamos, los dos que probablemente estén entre los más económicos. Terminación 7365. ¿Qué tan eficientes son los aditivos que se venden para limpiar los inyectores? Si sirven y cada cuánto deberían aplicarlos. Mira, sí sirven, ¿no? Para limpiar los inyectores. Te quedo mal con relación a la frecuencia.
yo creo que lo ideal es ver el manual de tu coche. Si no lo tiene, búscalo en internet, seguramente lo vas a encontrar. Y ahí verás si tu coche específicamente se indica o no, se recomienda o no el uso de esos aditivos y cuál sería el tipo de aditivo, porque tampoco es cualquiera, y cuál sería también la frecuencia ideal para usarlos. Aquí Ileana pregunta cuáles serían las camionetas que compiten con la Duster en tamaño y precio. Mira, la Duster es más amplia, es la más amplia de su segmento, probablemente la que más se acerca en amplitud es la nueva Hyundai Creta. Y yo creo que entre una Duster y una Creta, la Creta es más recomendable porque tiene más seguridad. Estamos hablando de 6 bolsas de aire en la Creta contra solo 2 de la Duster. En todas sus versiones la Duster solo tiene 2 bolsas. Y ambas camionetas tienen caja manual y automática. Los precios de la Creta son un poquito más altos, ¿no? Empieza en alrededor de 280 y la Duster empieza un poquito por debajo de esto. También tienes ahí EcoSport, tienes Trax, tienes Honda HR-V, tienes Mazda CX-3, tienes Peugeot 2008. En fin, es un segmento que tiene cada día más camionetas. Suzuki Vitara, hay muchas camionetas ahí en ese segmento. Terminación 9647. Solo para comentar, tiene un Acura 2006 estándar de 6 velocidades, un manejo bonito, divertido y potente. Sí, es verdad. O sea, es una época donde todavía podías encontrar eso. No sé si tu Acura sea comprado en México o en Estados Unidos, pero sí, el manejo de una manual, o sea, el que disfruta manejar una caja manual no lo cambia por nada. Terminación 5987. ¿Qué tan buen manejo tiene el Chevrolet Vectra V6 Turbo? ¿Y qué tan confiable es dando mantenimiento preventivo? Mira, tiene muy buen manejo, pero no es muy confiable. Obviamente, dando su mantenimiento preventivo, disminuye la probabilidad de fallas, pero no es un coche precisamente conocido por su durabilidad. Luis Ayala, es que el turbo en el Golf 1.4 de una caja automática o manual se desempeña igual. No diría que igual, en términos de consumo es parecido, pero obviamente tienes un poquito más de control con la caja manual, incluso ayuda a controlar un poquito el turbo lag, es decir, la demora para que entre el turbo en el Golf. Terminación 8642, el Volkswagen GLI también cuenta con las versiones manual y DSG, es verdad. Melissa Reyes, opinión de la HR-V. Mira, Melissa, es una buena camioneta, pero todavía es poco segura. Ofrece solo 2 bolsas de aire. Para el modelo 2017, se supone que Honda ya va a poner 6 bolsas de aire en la versión más equipada, ¿no? Entonces, de ser así, sería, digamos, la mejor camioneta de ese segmento, pero si es en la más equipada, yo me iría más bien por una básica del segmento de arriba, incluyendo una Honda CR-V, por ejemplo. Gabriel Sánchez, ¿qué tal salen las cajas CVT de Nissan? No son muy confiables, economizan gasolina, son ahorradoras, pero no son cajas confiables. De hecho, en términos de sobrecalentamiento, de episodios de sobrecalentamientos, pasa con mucho más frecuencia en las cajas de CVT de Nissan que en otras. Y terminación 1662 pregunta si en un rango de 220 a 240 mil pesos, ¿qué auto recomiendo para uso diario en ciudad? Que ha visto Rio, Corolla y City. Yo te recomendaría un Rio o un Corolla. El Corolla básico, es decir, el más barato. Hay uno que se llama base, pero no es el más barato. Ese no te lo recomiendo, también tiene solo 2 bolsas. Si es el segundo, el que se llama base, pero ya tiene 8 bolsas, esa sería mi primera recomendación. En segundo lugar, el Rio. El City no, porque me parece caro para lo que ofrece. Creo que hay opciones mejores por lo que cuesta el Honda City en el mercado mexicano. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, amigos. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos mañana aquí con más en Autoestéreo 3:30 de la tarde. Gracias.